ahora entramos en los paneles más esperados de la Expo, que es el panel de Tecnoestrategas. Después va a venir la charla con Mario Pergolini. Ahora entramos al panel de Tecnoestrategas, porque esta revolución que está imprimiendo la inteligencia artificial nos está llenando a todos de miles de preguntas y necesitamos respuestas. Y el título de este panel es Del análisis predictivo a la operación inteligente, la nueva evolución de la inteligencia artificial en seguros. Ahora se están subiendo y se van a subir todos los integrantes del panel y les voy a presentar al moderador del panel, Aldo Kasakevich, que es CEO y cofundador de BDT Global. Lo conocen, si son seguidores de Pool Económico lo habrán visto en el programa, nos estuvo dando algunos anticipos. ¿Qué tal, Aldo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación y por la invitación de una vez más moderar este panel, que hoy contamos con la presencia de representantes de diferentes compañías. La verdad que es un panel diverso, en un año, digamos, muy especial, ¿no? Estamos en cambios profundos, es un quiebre dentro de lo que es la tecnología, pero bueno, me gustaría darle la bienvenida a todos y gracias por venir y sumarse para compartir sus experiencias. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ustedes para así después meternos de lleno en cada una de las preguntas. En primer lugar, tenemos la participación de Mario Cuniverti, que es director de soluciones de Salesforce Argentina. Cuenta con más de 25 años en la industria, trabajando en procesos de transformación digital, de innovación, en diferentes áreas y de arquitectura, digamos, empresarial, ¿no? Para todo lo que es América Latina. Además de Salesforce, ha trabajado muchos años en Oracle, en SAP y en Deloitte. Bien, después contamos con la presencia también de Germán Estarico, que es el CEO de la Meridional Seguros. También tiene una amplia experiencia en el mercado asegurador, más de 15 años trabajando en proyectos de implementación de sistemas core, liderando la transformación, y además de trabajar en la Meridional, ha trabajado en roles similares en el grupo BNP Paribas, en Cardif Seguros. También nos acompaña Juan López, que es el CEO y cofundador de American Pass. Bueno, acá tenemos la voz de alguien, digamos, de lo que es Canales, de lo que son productores. Acá en la sala hay muchos brokers que nos pueden, digamos, dar su opinión, y además es director de American Broker, que son asesores de seguro, así que tiene esta doble función, ¿no? También nos acompaña José Niro, José, que es Senior Manager de La Caja Seguros. También cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de tecnología, más de 15 años trabajando y liderando proyectos, en especial todo lo que es el manejo de data, manejo de inteligencia artificial y de todo lo que es CRM. Bueno, y por último, contamos con la presencia de Adrián. Lo conocemos hace muchos años, es la representación de la Cámara de Software, la CESI, que nuclea más de 2.000 empresas a lo largo del país, y también es socio de Baufes, y hoy tiene su rol como Chief Innovation Officer. Así que bueno, hecha la presentación formal, nos metemos directamente en las preguntas para cada uno de los participantes. Y acá me gustaría hacer un poco una intro, ¿no? En cuanto a el año pasado, en este mismo escenario, hablábamos también de empezar a pensar en la inteligencia artificial, cómo podía aplicarse. Las compañías se preguntaban cómo podíamos usarlo. Y la verdad que han pasado solo 12 meses y hoy estamos pensando en cómo se transforman los negocios. Ya no es la pregunta que podemos hacer, sino cómo podemos transformar. Y ya hay una evolución importante en todo este proceso, ¿no?
Y hablamos hace un año quizás de la inteligencia artificial generativa, la que podíamos tener a lo mejor algún chatbot, eso que conocíamos de atención 7x24, que a veces nos respondía, a veces no. Pero bueno, esto ha evolucionado y hoy el escenario es totalmente diferente. Y aquí es donde quiero consultarte, Mario, con todo el mundo Salesforce, digamos, ¿qué cambió, digamos, en todo este año donde las compañías pueden acelerar todos sus procesos, pueden mejorar y pueden disrumpir un poco el modelo que venía de desarrollo de operacional, que lo que conocíamos de forma tradicional, ¿no? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Aldo, a BDT y a Expo Estrategas. Es la primera vez que participo, así que un placer estar con tanta gente de la industria de seguros. A ver, hace un año atrás hablábamos de inteligencia artificial generativa, y cuando hablamos de inteligencia artificial generativa estamos pensando en una AI que sugiere, ¿sí? Hoy se habla de inteligencia artificial agéntica y estamos hablando de una AI que actúa. Esa es una diferencia fundamental. La AI generativa es la que puede proponer un texto, resumir un contenido o mismo dar una recomendación de próxima mejor oferta. Pero hay un humano que es el que termina actuando. En la AI agéntica es diferente. A la gente yo le planteo un objetivo de negocio, razona basado en modelos de LLM, sobre los diferentes pasos que tiene que ejecutar y posteriormente actúa, ejecuta acciones generando transacciones que impactan en el negocio del cliente. Y en tal caso escalan a un humano, a un agente humano, cuando el caso es complejo o requiere algún tratamiento por excepción o porque la política de la compañía así lo define. Para poner un ejemplo concreto en la industria, hace un año en una AI generativa, ante un siniestro, la AI lo que iba a poder, por ejemplo, es generar un resumen del caso y dárselo al empleado de la compañía. Hoy tenemos agentes que toman la notificación del siniestro por parte del asegurado, le piden documentación e información faltante, validan contra las reglas de la póliza y hasta pueden calcular un monto, ¿sí?, de compensación dentro de las políticas definidas y dejar ese pago, por ejemplo, listo para aprobación de un humano o mismo mandarlo, ejecutar el pago al asegurado si el monto está dentro de los límites de autonomía del agente. Entonces ya estamos hablando de agentes que ejecutan tareas y donde el humano supervisa. No es que el humano desaparece. Nosotros en Salesforce hablamos mucho de agentes digitales, agentes de la inteligencia artificial agéntica junto con humanos. Y esto se da y se pudo dar esta evolución por, a mi modo de verlo, tres grandes elementos. Uno fundamental es la disponibilidad de los datos. Hay muchas compañías de seguro y otras empresas en otras industrias que en los últimos años trabajaron sobre plataformas de datos gobernados. Es decir, implementaron soluciones, ¿sí?, de CRM, de historial de unificación de datos de clientes, de plataformas de Data Cloud para tener los datos disponibles y gobernados. Y eso es fundamental. No hay AI efectiva sin datos correctos y gobernados. ¿Por qué? Porque el dato es lo que le da a la gente el contexto. El contexto son los datos de las pólizas, de los siniestros y de todas las interacciones que tuvo la compañía con ese asegurado a través de múltiples canales. Sin el dato no hay contexto y sin contexto no hay AI efectiva. Así que primero, disponibilidad de datos. Antes, un proyecto de armado de una plataforma de datos, de construcción de una plataforma de datos podía llevar meses o años, ¿sí?
Segundo, el tema de confianza y gobernanza, que va más allá de la tecnología. Las compañías de seguros es una industria regulada. Entonces, las áreas de legales y de compliance son fundamentales a la hora de definir cualquier automatización de procesos. Entonces, lo que se evolucionó mucho en AI, en el último año, es que yo puedo definir qué puede hacer y qué puede no hacer el agente. Puedo definir lo que se llaman guardrails del agente. Puedo hacer trazabilidad de qué datos utilizó el agente y por qué respondió de determinada forma. Eso hizo que para las áreas de control el riesgo de automatizar procesos vía agentes baje. Entonces hoy ya son más, nosotros decimos, proyectos del negocio con soporte de IT que proyectos de IT para el negocio. Y es una diferencia muy importante. Proyectos del negocio con soporte de IT a proyectos de IT para el negocio. Y tercer elemento, la metodología de casos de uso. Ya no son proyectos de 6 a 12 meses con múltiples casos de uso. Hoy nosotros en Salesforce trabajamos con los clientes en talleres de codiseño para definir casos de uso concretos, definir qué KPIs de negocio vamos a impactar con ese caso de uso. Y ahora les voy a contar después, más adelante, pero hay casos de clientes de compañías de seguro que en 3 semanas ejecutaron un agente y otras 2 semanas para ponerlo en productivo. Entonces, hoy el time to market, la posibilidad de habilitar los agentes es realmente muy rápida. Esos 3 elementos, Aldo, hacen que la inteligencia artificial agéntica esté realmente disponible para cualquier compañía. Bien, sí, interesante esto de ya empezar a trabajar con agentes, pero también con humanos que supervisen y que controlan, ¿no? O sea, ese es el cambio que creo que estamos vivenciando ahora. Bien, ahora me gustaría, Juan, hacerte una consulta más pensando en los productores, en los organizadores. Hoy a la mañana escuchábamos el panel de las cámaras y hablaban de que las compañías, por cambios regulatorios, por cambios de mercado, por la velocidad de la inteligencia artificial que permite desarrollar en forma ágil productos o dar mejor soporte. Y claro, pero el PaaS también tiene que adaptarse a ese modelo, tiene que hacer es un eslabón importante dentro de este negocio. ¿Cómo ves, Juan, dentro de ese ecosistema lo que refiere a la modificación de los procesos, a la parte de adaptación para acompañar un poco la agilidad que se viene con todo este cambio tecnológico, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por convocarme. Un honor poder estar en esta feria tan emblemática y encima en los 25 años, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, American PaaS es un software de seguros, ¿sí? Es una herramienta tecnológica que ayuda al productor, organizador y broker de seguros a poder hacer su proceso diario mucho mejor, digamos, de alguna manera, ¿no? La inteligencia artificial vino a transformar todo proceso administrativo que hoy le consume muchísimo tiempo al productor, como tener que buscar la información en los distintos portales de la compañía, cotizar multicompañía, comparar coberturas, hacer una gestión de cobranzas. La verdad que este tipo de plataformas lo que te permiten es poder tener toda la información en un solo lugar, ¿no? Pero el gran cambio va a estar dado en que el productor asesor se va a encontrar con muchísimo más tiempo, ¿sí? Para poder vender, para poder asesorar, para poder fortalecer la relación con el cliente, que es ahí que considero que es donde va a aportar muchísimo valor. Y el gran desafío que tiene el mercado, yo te lo vuelco que está de nuestro lado. ¿Sabes por qué, Aldo? Porque nosotros estuvimos con un stand ahí y hablamos con un montón de productores y hay muchísima necesidad. Si vos le preguntás a cualquier intermediario de seguros, ¿sí? Si le gustaría trabajar con una herramienta tecnológica, todo el mundo te dice que sí. No hay ni una objeción. Pero cuando vas a la realidad, te encontrás que el 80-85% no tiene nada. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el cambio de hábito, en donde el productor está tan acostumbrado durante tantos años a hacerlo de una determinada manera
que tener que hacer ese pasaje, que en algún momento lo va a tener que hacer porque la tecnología avanza a un ritmo sumamente veloz, le está costando. Entonces ahí nosotros como empresas tecnológicas, las compañías de seguros también, las agrupaciones de productores, las cámaras, tenemos que acompañar a ese productor con cosas concretas, ¿no? No solamente diciendo, che, hay que hacer esto, sino que realmente hay que ir acompañando a que puedan ir haciendo esa transformación donde el mercado obviamente está sumamente competitivo y cada vez más exigente, ¿no? Bueno, un camino a recorrer, ¿no? La verdad que el desafío es grande y punto común con lo que comentaba Mario, el tema de la data. Es importante tener la información disponible y demás. Bien, bueno, ahora muevo un poquito el escenario para vos, José, que es una pregunta un poco relacionado a la evolución que viene llevando la caja hace años, que viene en un proceso de transformación importante en todo lo que hace en materia de CRM, consolidación de datos, la inteligencia artificial. En ese contexto, ¿qué procesos están hoy trabajando y que están generando mayor impacto? ¿Y cómo consideran que eso genera el valor a la compañía, ¿no? Porque si barremos cualquiera de las áreas de la organización, desde emisión, cobranza, siniestros, reaseguro, en todas tenemos oportunidades de mejora y utilización de este tipo de herramientas. Ahora, ¿cómo lo ven y cómo están atravesando este proceso? Bueno, nada, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que para mí participar acá es un honor. Bueno, nada, primero comentar que nosotros en la caja, como parte del Grupo Generali, estamos trabajando en varias iniciativas hace tiempo con el tema de inteligencia artificial. Nada, algo importante, digo, hoy viendo a todos los speakers acá, creo que la inteligencia artificial estuvo en absolutamente todas las charlas, ya sean de temas estratégicos o temas de personas, y eso demuestra un poco la relevancia que tiene hoy y la importancia, ¿no? en nuestro día a día. En la caja particularmente, bueno, dentro de todas esas iniciativas que estamos trabajando con el Grupo Generali, tenemos distintas formas de poder medir el impacto. En algunos casos, no vamos a ser ingenuos, no estamos midiendo el impacto económico de muchas de esas iniciativas. Una de las principales que les puedo comentar es en todo lo que es la medición del end-to-end de fraude. Es una de las que hoy en día tiene el impacto mayor en rédito económico, si se quiere, pero no es lo único de lo cual estamos atravesando. Otra de las iniciativas que están teniendo mucho impacto y que ya vienen teniendo mucho impacto hace tiempo son los canales conversacionales, ¿no? Agénticos. En nuestro caso, nuestro chatbot Leticia, que ya lo tenemos hace un tiempo, y algo importante que decía Mario recién, lo importante de todo esto, que más allá que en nuestro caso lo hayamos desarrollado ya hace un tiempo, lo importante es estar en el día a día, ¿no? A todos los que venimos de la tecnología, hoy en día, al menos en mi caso, no sé, los demás, creo que por primera vez nos está challengeando y nos está obligando a estar día a día actualizándonos en nuestros conocimientos y capacidades, porque lo dijeron en una charla hace un rato, digo, si nosotros hacemos un proyecto de un plan de inteligencia artificial de acá a 6 meses, un año y lo dejamos estanco, seguramente quede obsoleto. Con lo cual, en nuestro caso, el chatbot Leticia que tenemos y que venimos desarrollando ya hace un tiempo, el impacto tal vez que nosotros medimos no es tanto económico, sino más de experiencia del cliente, que es, si se quiere, uno de los focos importantes en los cuales estamos midiendo en cada una de las iniciativas de inteligencia artificial. Bien, buenísimo. Bien, ahora la consulta es para Adrián, ¿no? Dentro de lo que es la CES y la Cámara de Software, están trabajando con todo lo que es un hub de innovación y de inteligencia artificial, ¿no? Venimos escuchando un poco de lo que la transformación que está generando la inteligencia artificial, pero parecería ser que son estas conversaciones, como bien mencionaba José, que las venimos escuchando, y esto me hace recordar hace 20 años atrás cuando escuchábamos todo el Internet. Primero era todo Internet, entonces el que no tenía Internet no podía trabajar, no podía respirar y demás. Después apareció el smartphone, ¿no? Que también transformó. Hoy nadie se le ocurre a un banco hacer una transacción, ¿no? Después, bueno, llegó el tema de la infraestructura, llevar toda la nube. Y bueno, y ahora estamos en una etapa de hablar en esto de la inteligencia artificial y lo que puede hacer. Y acá
La pregunta es, ¿este paradigma, este cambio de paradigma, realmente transforma las organizaciones? ¿En serio? ¿Cómo se está viendo de la Cámara? Y además hay un cambio, que lo mencionaba Mario, que ya no es pedirle al área de Haití, bueno, necesitamos tal cosa. Ahora es entender los procesos, entender el negocio, entender los clientes, digamos, de los PAS, los asegurados, como para trabajar en ese modelo, porque ya tenemos herramientas que como copiloto nos ayuda a resolverlo. ¿Cómo se está viendo eso desde la Cámara? Bien, bueno, buenas tardes, gracias. Bueno, en la Cámara estamos trabajando mucho, las empresas nos estamos juntando mucho más que antes, tenemos un hub de innovación donde nos relacionamos con los clientes para entender sus necesidades, qué es lo que están valorando en esta nueva etapa, pero también, porque el impacto de la IA nos pega muy fuerte a nuestra industria, en cómo tenemos que reinventarnos en este nuevo mundo para poder dar los servicios. No es una tecnología más, es una tecnología que es un paradigma totalmente nuevo, porque lo que posibilita a las empresas y a lo que tienen que ir las empresas es a un modelo operativo nuevo, un modelo operativo híbrido, humano, agéntico, IA, los humanos gestionando, dirigiendo a las IA en formato agente. Esto genera un paradigma totalmente distinto porque cambia muchas cosas fundamentales de la forma de agregar valor de las compañías, las nuestras y las de nuestros clientes. Entonces, desde la Cámara vemos que no es solo una tecnología más, una herramienta, sino un modo de trabajo nuevo. Este paradigma híbrido hace que, por ejemplo, la forma de generar valor o la diferenciación, que con la transformación digital era la automatización, el foco estaba en la ejecución, ejecutar bien y rápido. Ahora el valor y la diferenciación va a estar en decidir bien y rápido. Y eso es distinto que ejecutar. Lo necesita, pero la diferenciación no va a estar en eso, va a estar en dirigir y decidir mucho más rápidamente. Ese tipo de organizaciones son las que las consultoras hoy están nombrando como organizaciones del futuro, future companies, que van a necesitar de armar otro tipo de aplicaciones, otro tipo de estructuras internas para ese sistema operativo. Van a tener que tener un cerebro organizacional. Recién veíamos el tema que nos contabas de los datos, es una parte. Estas organizaciones futuras, para poder ejecutar bien, van a tener que armar este cerebro que va a tener una parte de datos, ser entrenados con una parte de datos, pero también entrenados con una parte que se llama cognitiva, que tiene que ver con cómo opera la compañía, con conocimiento experto, extraído de los expertos de la compañía, que muchas veces es conocimiento implícito y hay que hacerlo explícito para que una IA que funciona a la par de un colaborador humano puedan ejecutar en conjunto. Le estamos empezando a armar y desarrollar agentes autónomos, y para ser autónomos y ser adaptativos necesitan conocimiento, no solo datos, conocimientos de cómo opera la organización. Ese conocimiento cognitivo tiene que ver con todo lo que es conocimiento de la industria, pero cómo opera la compañía, tiene que ver con la cultura de la compañía, que es qué es lo que valora, qué es lo que prioriza y cómo le gusta hacer las cosas y que a la vez son diferenciales. Y estos agentes lo que hacen de esta manera, eso que los hizo diferentes y elegibles por sus clientes, potenciarlo. Entonces, yo creo que el tipo de soluciones son totalmente distintas y el tipo de modelo operativo de las compañías va a ser distinto. Pero también otro aspecto por el cual va a ser distinto, el paradigma es distinto, porque el rol de los humanos es distinto. Del saber hacer, tenemos que pasar a saber qué es lo que hay que hacer en la toma de decisiones. Y esto implica un reskilling de saber dar contexto a nuestro colaborador IA, saber pedirle bien qué es lo que tiene que hacer, saber validar lo que nos va a devolver, porque la IA está devolviendo muchas cosas que no son ciertas. Entonces, bien configurado, bien pedido, hay que ver qué es lo que nos entrega. Y lo otro importante es cómo tomar todo lo que nos dio e integrarlo en un proceso de negocio mucho más amplio. Entonces, ahí hay todo un proceso que no es que no haya ocurrido antes en las organizaciones. Cuando uno organizacionalmente crece
porque estaba haciendo cosas y hoy le dan un rol de líder, también tiene colaboradores y tiene que saber dar contexto a su colaborador, saberle pedir, saber validar lo que le trae y saber integrarlo en el resto. Entonces, esta habilidad de líder, de manager, es la que se va a empezar a poner mucho más en juego en este modo operativo híbrido de las empresas del futuro. No hay muchas empresas, el 88% de las empresas está utilizando IA generativa, pero muy pocas están teniendo agentes autónomos. Entonces, el proceso para diferenciarse y para realmente estar sacándole todo el valor a la IA es ir hacia una organización agéntica con este modelo y este crecimiento de donde el humano vamos a estar generando valor. Buenísimo. Ahora, Germán, en esa línea, ¿cómo están trabajando en la Meridional en esta relación con los usuarios, con los clientes internos, con los PaaS, en esta nueva era, digamos, de trabajar con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, ante nada, gracias Aldo por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que el año pasado, vos mencionaste hace 12 meses, nos encontrábamos en otra realidad. Me paro 18 meses atrás, tal vez algunos interactuábamos con ChatGPT, nos daba información falsa, información vieja, y no nos veníamos venir todo lo que pasó de ahí en adelante. Y nos empezó a interpelar como área de sistemas, internamente la manera en que nosotros trabajábamos. Antes tal vez teníamos que documentar procesos, tardábamos un montón, nos teníamos que tener miles de reuniones. Un desarrollo, por su complejidad, podía tardar semanas hasta meses, depende de las complejidades, y de repente nos encontramos con agentes de inteligencia artificial que nos resolvían armado de documentos, que nos resolvían los mismos desarrollos en sí, que pasaron de tardar semanas a días, a horas, y podíamos solucionar problemas que antes estaban para el ámbito de los productores, de los organizadores, en cuestiones de semanas, estaban en horas. Entonces, nos obligó también a repensarnos como área, repensar los procesos internos, empezar a trabajar estas cuestiones de tenemos que dar más, y nos empezó a exigir a tener que brindar mucho más en la misma cantidad de tiempo. Y eso también en relación con lo que es las áreas de negocio, con los productores. Ya desde hace varios años igual, desde el advenimiento de las soluciones tecnológicas de cara a los clientes finales, al mundo productor, a otros tipos de participantes del mercado, ya la tecnología había empezado a ser preponderante en un montón de negocios. Ya había negocios del tipo tradicional analógico, pero empezaba a aparecer la tecnología y Haití empezaba a asomar como un actor clave en la formación de esos negocios. Y creo que cada vez más, y con el advenimiento de la inteligencia artificial, nuestra área en general ya dejó hace mucho tiempo de ser un área de soporte, de simplemente era, bueno, resolveme esto, haceme esto, y sos un área más, ¿no? Como un área tal vez contable, un área financiera de resolver algo. Y hoy vemos que somos un actor clave para poder resolver un montón de procesos y hasta a veces a poder sentarnos en la mesa de distintos negocios para poder brindar soluciones desde un ámbito que nosotros entendemos más. Si tenemos que hacer una solución para integrar datos, para integrar soluciones, Haití tiene que estar en esa mesa, porque si no la solución llega tarde o llega mal definida y tenemos que hacer un montón de cosas y es perder tiempo tanto para los distintos actores, para la compañía, para el productor o para otros actores, y ahí es clave que nosotros participemos. Y eso yo creo que el negocio y el mundo en general asegurador lo está entendiendo, porque la tecnología es un factor clave en el día a día de las personas. Y, a ver, yo creo que probablemente todo el mundo en este auditorio utilice algún tipo de inteligencia artificial en su día a día y es lógico que lo empiecen a exigir para el distinto tipo de soluciones que le empiezan a brindar las compañías. Es algo lógico y natural. Y bueno, ahí las compañías, obviamente los equipos de sistemas dentro de la compañía, tenemos ese desafío como para poder brindar valor y agregar valor desde este advenimiento de lo que es la transformación digital. Pero también con este gran desafío nos está interpelando en la manera en que tal vez nosotros nos formamos o en la manera en que nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, reconvirtiendo roles. Antes tal vez cambiaba la tecnología, pero el funcionamiento de Haití no cambiaba
Y hoy por hoy está cambiando un montón y nos empieza a levantar algunos warnings, algunos peligros acerca de ciertos roles, de cómo involucramos la formación de futuros profesionales dentro del área y dentro de las mismas compañías de seguros, porque bueno, porque tal vez obviamente la IA lo resuelve, así que en eso venimos trabajando en brindar soluciones y bueno, queremos seguir avanzando para integrar cada vez más a los distintos productores, organizadores e internamente a la compañía para poder solucionar, pero siempre con foco en las personas. En eso, ese es el foco clave de Meridional, siempre las personas en el medio, no queremos hacer para recortar, sino siempre cómo agregamos valor en los procesos internos, cómo agregamos valor en nuestra red comercial y hacia ahí estamos apuntando. Claramente que esto cambió hace mucho tiempo, ¿no? De que dejamos de áreas de soporte a ser áreas, digamos, de protagonismo, porque no hay ningún negocio, no solamente de esta industria, en todas las industrias que tiene que contar con tecnología para que sea escalable, para que sea ágil, para que la información esté disponible. En fin, yo creo que sentarse en la mesa a pensar cómo impulsar el desarrollo de un plan estratégico de una organización para generar mayores ventas, para ser más eficiente operativamente, creo que es el rol de las nuevas áreas de IT, ¿no? Bien, ahora me gustaría un poco volver con Mario, ¿no? Salesforce como empresa, digamos, de desarrollo de software y con productos y plataformas, seguramente debe tener algunos casos, digamos, que haya implementado de esto que hablamos de la IA agéntica, ¿no? Digamos, con agentes, interacción y demás. ¿Nos puedes contar, Mario, si tienen algún caso, digamos, si no es en la Argentina, en la región, de alguna aseguradora que haya implementado este tipo de tecnologías? ¿Cuáles fueron, digamos, los desafíos y además cuáles fueron los resultados? Bien. Sí, a ver, primero un poquito de contexto para que sepan dentro de Salesforce la situación de Latinoamérica a nivel mundial, ¿no? Que es para que estemos muy orgullosos. En Salesforce nosotros hace 2 años anunciamos lo que es la plataforma agéntica de Salesforce, se llama Agentforce, lo hicimos en el evento anual que se hace en San Francisco, que va a venir ahora en septiembre, se van a cumplir 2 años, y realmente la evolución en cuanto a la adopción de los clientes, por todo lo que hablamos antes, ha ido creciendo fuertemente y mucho en el último año. Y cuando hablamos de casos de uso, dividimos en 2 grandes mundos. Uno es el caso de uso de agentes para generar mejoras de productividad en empleados internos de la organización. Yo en Salesforce como director utilizo, para que se den una idea, más de 10 agentes diariamente para las distintas tareas que tengo en Salesforce, que tiene que ver desde relacionarme con los clientes, con mi propio equipo, hacer las evaluaciones de desempeño, los procesos de recruiting, armar una presentación a cliente, etc. Entonces, mucho employee, ¿sí? Empleado, y después muchos casos de uso para customer facing, a cliente final, ¿sí? Esos 2 mundos son 2 mundos donde, otra vez, en uno mejoro NPS del cliente, satisfacción del cliente, genero más ingresos, más oportunidades, más pipeline. En el otro, mayor productividad. Si vemos el mundo, hace unos 3 meses vino a Argentina el COO mundial de Salesforce, el número 1 de operaciones, y me decía que en Europa, en Estados Unidos, las empresas están trabajando mucho más inicialmente sobre casos de agentes para productividad interna. Y en Latinoamérica estamos trabajando, cosa que a mí me encanta, mucho más en casos de uso de agentes customer face, hacia clientes, ¿sí? Que para mí es divino porque es como que habilita con los clientes un montón de conversaciones de clientes de múltiples industrias. Yendo a la industria y en Salesforce a nivel Latinoamérica, ya tenemos más de 1.500 agentes productivos que todos los días ejecutan, créanme, cientos de miles de transacciones, de acciones en forma autónoma, en empresas de diferentes industrias, servicios financieros, seguros, retail, manufactura, oil and gas, etc. En compañías de seguro específicamente, un caso interesante es Zurich, Chile. Zurich, todo el mundo la conoce, en Chile opera desde hace más de 170 años y ya presentó su caso, su agente se llama Tobías, es un agente Customer Face,
y lo va a presentar ahora en Dreamforce, en el evento anual en septiembre en San Francisco. Ellos básicamente el desafío que tenían es que tenían un portal web público donde recibían cientos de miles de consultas por parte de los clientes o de prospectos, y eso generaba alta volumen de atención en el contact center, también generaba demoras en la atención, y básicamente era un canal 7x24, pero que no estaba a la altura de lo que Zurich le pretendía habilitar como canal a los clientes. Entonces desarrollaron Tobias. Tobias es un agente, Customer Face, que recibe todas las consultas, ¿sí? Preguntas frecuentes, responde, pero también algo interesante, identifica oportunidades comerciales, leads, y genera el lead directamente en el CRM de Zurich, que es Salesforce, ¿sí? Directamente desde la página web 7x24. ¿Sí? Y solo escala al humano, al agente del contact, cuando no puede resolver en lo que se llama First Call Resolution, es un KPI duro, clave en una métrica de atención al cliente, cuando la gente no puede resolver. Pero lo interesante es que el agente humano que recibe la consulta, acá hay algo fundamental, lo que recibe es la consulta con todo el contexto de la conversación previa del agente con el cliente o el prospecto, ¿se entiende? No es, le vuelvo a preguntar. El agente, para que se den una idea, valida identidades, si es el caso de un cliente, ¿sí? Para también asegurar los temas de compliance y seguridad. Y les traigo, lo implementaron y es así, 5 semanas, 2 de desarrollo, 3 de QA, de Quality Assurance. Y les quería leer, porque no quiero falsear ningún dato de la verdad, beneficios. Escuchen esto. 85% de resolución autónoma de las consultas de clientes. De cada 10 consultas que llegan al sitio, más de 8, el 85%, se resolvieron sin intervención humana. 10% de reducción en volumen de llamadas del contact. Cualquiera que esté en un área de atención al cliente que sea líder de un contact sabe lo que significa reducir 10% la llamada del contact. Eso es retorno puro. Pero acá viene lo más importante, todo esto con un incremento del 23% en el NPS, lo que muestra que la mejora no fue solo operativa, sino también en la experiencia percibida por el cliente. Y acá, último cierro, Aldo, es Salesforce como Customer Zero. Nosotros, vuelvo a decirle, no es que le vendemos a los clientes lo que no usamos. No. Nosotros les aseguro que yo personalmente, en mi día a día, vuelvo a decirle lo que les dije antes, opero más que con más de 10 agentes diferentes en el día a día dentro de mi rol en Salesforce. Bien, interesante. Bueno, ahora José quería volver nuevamente en el ámbito de la caja, ¿no? Como empresa líder, digamos, seguramente deben tener muchos proyectos y hoy no se piensa si no es con IA primero, digamos, ¿no? No hay otra forma, ¿no? No sé si nos puedes compartir alguno de los proyectos que están trabajando, cómo fueron diseñados y pensados, totalmente diferentes si lo hubiésemos arrancado hace 2 años atrás, ¿no? 100%. Yo creo que, hoy en día la tecnología nos habilita a hacer todo o casi todo, ¿no? Para mí uno de los challenges, y escuchando todo lo que estamos comentando acá en el panel, ¿no? Y lo que estuvo pasando en las distintas charlas, creo que el principal proyecto, si pudiera contar alguno, no es 100% tecnológico, y se fue charlando un poco acá. Hoy en día la tecnología es un habilitador, pero por sí solo, lo dicen todos, lo dice el MIT, Gartner, McKinsey, el impacto que puede tener la tecnología por sí solo es mínimo. ¿Qué hace que esto se potencie? La interacción con el negocio, nuestros clientes, con los procesos. Y para mí es el principal challenge y una de las principales iniciativas que está recorriendo la caja es esa, ¿no? No es tanto tecnológico per se, sino es en un cambio de paradigma, como decían recién, en cómo repensar los procesos. Hoy en día la tecnología avanza tan rápido
Y las compañías, pensemos en los tiempos compañía, ¿no? Tal vez hacemos presupuestos para lo que va a pasar el año que viene. Pensemos lo que pasó en el último año solamente. Si nosotros tenemos que proyectar hoy qué vamos a hacer el año que viene, posiblemente ya sea obsoleto, lo decíamos recién hace un ratito. Con lo cual, el principal challenge está en todo un recorrido que estamos haciendo, no solamente tecnológico, sino cómo mejorar los procesos para adaptarnos a los tiempos de la tecnología y poder tenerlos mucho más cercanos. En todo ese plan hay una parte obviamente tecnológica, las áreas de negocio aportando su mirada, pero mucho trabajo también en todo lo que es upskilling, reskilling de los distintos equipos de la compañía para empezar a prepararlos para lo que se viene, ¿no? Que es el gran desafío. Siempre, lo decíamos hace un ratito, la pata tecnológica fue algo netamente de TI y que quedaba supeditado al área de tecnología. Hoy en día, ya lo decían recién, ¿quién hoy en día en esta sala no utiliza ChatGPT o alguna inteligencia artificial para hacer algo? Ya dejó de ser un activo netamente de TI. Pero, para prepararnos para lo que viene hay que hacer un trabajo mucho más grande para las distintas áreas de negocio, upskilling, reskilling, que nosotros estamos trabajando con todas las áreas de negocio y también haciendo mucho foco en todo lo que es la descentralización, ¿no? Yo considero que hoy en día ya está ocurriendo, la inteligencia artificial la usa todo el mundo y el día de mañana va a ser como el Excel o el Word, ¿no? Va a ser parte de nuestro día a día y ni siquiera lo vamos a pensar. Y hay una parte muy importante que lo mencionaba Mario al principio, ¿cómo hacemos que todo eso en entornos corporativos ocurra sin poner en riesgo la empresa, ¿no? Estamos con un plan que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, hace años que se habla con todo lo que es gobierno de datos, hoy en día le sumamos toda la parte de gobierno de inteligencia artificial, que esto no es una definición netamente de TI, participa en áreas de riesgos, áreas de legales, compliance, áreas de negocio. Creo que ese es el principal challenge o el principal proyecto que muchas de las compañías de hoy en día están recorriendo para tratar de adaptarse a los tiempos de la tecnología. Sí, o sea que no hablamos solo de inteligencia artificial, 100%. sino que hablamos de todo el ecosistema. Hablamos de los datos, hablamos del cambio de la forma de las personas, no solamente las áreas de IT, sino de todas las áreas de la organización. Hablamos de los procesos. En fin, creo que el cambio es más profundo de lo que nos imaginamos, ¿no? Y acá también, en esa línea, me gustaría, Germán, hacerte una consulta vinculado a esto de lo que mencionabas hace un ratito de la relación con los usuarios, estar en la mesa de las discusiones de los productos y demás. ¿Cómo es la experiencia, digamos, de definir esas prioridades dentro? Porque creo que todas las compañías tienen mucha lo que se llama deuda técnica en el concepto, digamos, de que muchas aplicaciones no las terminamos haciendo, se manejan a través de manualidades, planillas que mencionaban y demás. Pero bueno, ahora surgen que si lo podemos hacer con la IA, aparece un listado interminable. Entonces hay que empezar a priorizar, hay que evaluar. Bueno, ¿cómo priorizan y cómo es el esquema de inversión también? Sí, el tema de la priorización siempre es un tema en todas las compañías. A ver, ¿qué es más importante? Si vendemos más, si optimizamos la operación, ¿qué hacemos? Eso es un tema siempre que excede a la IA, digamos. La IA obviamente potencia la discusión, que si la aplicamos... Salvo lo regulatorio, que eso es mandatorio. Eso es mandatorio, cumplimos siempre con las fechas. Pero sí es muy importante esa discusión. El año pasado, desde Meridional, nos dimos cuenta de que caímos a veces en el error que tal vez le pasa a cualquiera que utiliza Claude en sus primeros días, que empieza a hacer soluciones y dice qué lindo, qué bonito, pero nos chocábamos con los mismos problemas que teníamos cuando teníamos que hacer un proyecto tecnológico. Cómo manejábamos los datos, cómo integrábamos la seguridad, cómo hacíamos que la aceleración, si obviamente tenía volumen, escale y tenga disponibilidad 24/7. Entonces este año empezamos a analizar un poco más en detalle los casos, entender un poco cuál era el fin de esos casos en sí, si eran factibles de realizar, porque, a ver, tengo los datos para realizar esta solución, después si valía la pena o no implementarla, porque tal vez estábamos implementando una solución con inteligencia artificial para algo que era un proceso que corría una vez por semana y no valía la pena realizar un mega desarrollo. Después, bueno, algunas cuestiones obviamente relacionadas con temas más de riesgo de la seguridad, de cómo accedo a ese dato, con quién, creo que lo mencionaba anteriormente, es a qué lado apunta esa solución de inteligencia artificial. ¿Voy a hablar con clientes finales? ¿Voy a hablar con un productor? ¿Voy a hablar con empleados internos de la compañía? Entonces tengo que ver con qué datos manejo y qué le permito hacer a esa inteligencia artificial. Y empiezan a aparecer todas estas discusiones de la autonomía de los agentes y hasta dónde los dejo llegar. Los dejo llegar hasta que paguen un siniestro, los dejo llegar hasta que me digan cuánto tengo que pagar, los dejo analizar una transferencia bancaria,
esa discusión hasta dónde llegan, cómo llegan, qué montos, qué no montos, está a flor de piel, y creo que es un poco la discusión que se va a venir, cómo controlamos estos procesos autónomos desde tecnología, pero desde la compañía en general, hasta dónde queremos llegar. Bueno, por eso está el concepto de Human on the Loop, o sea, el humano siempre tiene que estar controlando este tipo de procesos y hasta que genere ese vínculo de confianza para lograr que todo fluya de forma automática. Pero para eso hay que tener buena información, buena data, consolidada, que también es otro de los desafíos dentro de la industria, ¿no? Bueno, ya estamos sobre la parte final. Ahí me gustaría, Juan, si podés resumir un poco esto, digamos, de los canales, ¿dónde ves, digamos, el diferencial de productor en esta era? Ya no es el productor que iba con su cupón de cobranza hace muchos años, ya hoy es todo digital, tiene su tiempo para a lo mejor pensar en ofrecerle nuevos productos, nuevas coberturas, entender mejor a sus clientes. ¿Dónde ves esa oportunidad y cómo lo ves en el tiempo que puede readaptarse? Si lo puedes resumir. Bueno, sí, yo lo que veo como gran diferencial se va a estar dado, que hoy se habla muchísimo de la experiencia del cliente, ¿no? Va a ser aquel productor que empiece a utilizar herramientas tecnológicas, ¿sí?, frente al que no lo haga. Para mí, aquel productor que no utilice alguna herramienta que lo ayude en la diaria, se va a notar mucha la diferencia. Pero lo va a notar ¿quién? El cliente. El cliente va a ser, obviamente, atendido, va a percibir algo totalmente distinto en aquel productor asesor que le brinde una atención distinta. Nosotros sacamos ahora una app Clientes, por ejemplo, que viene también a revolucionar un poco todo el tipo de atención, ¿no? Porque hoy, por ahí, uno está acostumbrado a un cliente decirle descargate la aplicación de la compañía, pero ¿qué pasa cuando ese cliente tiene 3 pólizas en distintas compañías? ¿Qué se tiene que descargar las 3? Entonces nosotros, viendo esta necesidad, sacamos esta aplicación, ¿sí?, que va a estar con la marca, con el logo del productor, va a estar en el teléfono del cliente. Ese es un cambio tremendo para la industria, donde ahí ese cliente va a poder visualizar todas las pólizas que tiene con ese productor y va a poder hacer muchísimas acciones, ¿no? Facilitará la operatoria del día a día. Y digamos, la oportunidad hoy que esto, con el avance tecnológico, hace unos años atrás era por ahí difícil o estaba dado solamente para aquellas organizaciones que tengan mucho recurso y demás. Hoy este tipo de productos son alcanzables para cualquier productor asesor. Claramente esto se democratizó, ¿no? Está Totalmente. mucho más económico. Bueno, y ya entrando en la parte final, Adrián, acá también concepto quizás más general, digamos, en que vemos organizaciones y empresas, sobre todo compañías de seguros, que vienen ya trabajando con cierta metodología en esto de lo de la inteligencia artificial. Escuchábamos las experiencias, digamos, de la Caja, de la Meridional y demás, que vienen ya con cierta metodología. Pero sin embargo hay otras que todavía están más incipientes, están, digamos, como hacen, digamos, conceptos, pruebas de concepto o iniciativas aisladas. ¿Qué se ve desde la Cámara en esa diferenciación entre las empresas que ya empezaron a recorrer ese camino y algunas que todavía no se animaron a hacerlo? Bien. Bueno, en la Cámara creo que tenemos una posición privilegiada porque podemos ir a muchas empresas distintas y ver cómo es que están haciendo la adopción de la inteligencia artificial, cambiando su modo operativo, porque me parece que ese es el mayor beneficio a capturar. Incluso porque las empresas y la Cámara en sí tenemos un muestreo muy grande, trabajamos ese tema porque también nos impacta a nosotros para ver cómo nosotros tenemos que tener una estrategia de adopción. Entonces, yo creo que mucho de esto son prácticas que ya venían ocurriendo en la transformación digital o cuando uno quiere profundizar la cultura innovadora de una compañía, ¿no? Entonces, hay una parte que tiene que ver con justamente eso. No deja de ser esto un proceso de innovación, con lo cual hay lecciones aprendidas de eso y que se vienen repitiendo en esta adopción de inteligencia artificial. Una es el involucramiento muy fuerte del equipo directivo y del CEO. O sea que esto tiene que estar en la agenda del CEO,
tiene que estar en formato un plan estratégico con KPIs a seguir, a ver cuánto hay de adopción, cuánto hay de uso, y uso a distintos niveles. Uso a nivel individual, como herramienta de productividad individual, como ChatGPT, eso para hacer tareas de oficina, y también incorporación de herramientas para productividad del rol propio de cada uno, el de marketing, el de legal, etcétera, pero siempre a nivel individual hay un nivel de adopción que hay que medir. Ese es un beneficio, genera muchos beneficios, mucha productividad, pero el mayor beneficio es cuando transformamos flujos de trabajo, ya sea por automatización, pero mejor con agentes que toman decisiones. Ese es el mayor beneficio. Entonces hay como 4 niveles ahí. Automatización de flujos individuales y automatización de procesos de negocio grupales o de áreas. Y eso hay que medirlo para que ocurra y para ver en dónde poner el foco hay que medirlo. Pero para que eso ocurra y tener el dashboard de eso, hay que generar también, y esto y es muy importante, el tema del gobierno de la IA, por muchísimos temas regulatorios, seguridad, etcétera. Hay que generar un gobierno, una infraestructura base, con el objetivo de transformar la cultura de la compañía hacia una cultura que hace uso y adopción de la IA. Entonces, creo que hay una parte que tiene que ver con esto, con la estrategia, y la otra parte tiene que ver con la gestión del cambio. Y la gestión del cambio también es algo que obviamente las organizaciones estamos acostumbradas a hacer mucho, y tiene como una receta, ¿no? El tomar conciencia, me parece que es importante, generar deseo en que todos querramos cambiar, y este es un punto clave porque la IA tiene esta cosa de monstruo o genio, y entonces tenemos que ver y hablar mucho en términos de cómo hacemos que la IA sea algo que sea un genio para las personas y un genio para la empresa, no un monstruo. ¿Sí? Entonces, conciencia, generar deseo, y después ya algo como más táctico. Lo que más está dando resultados es trabajar sobre los líderes de la compañía, segundos o terceros niveles, que ellos sean agentes de cambio, definirle los objetivos, indicadores, que puedan priorizar sobre qué flujo de trabajo de su área conviene trabajar primero. Una vez que uno trabaja sobre ese conjunto de personas, trabajar con modernizar los flujos a 2 niveles. A nivel automatización y lo mejor, si se van animando, a tener agentes autónomos que tomen decisiones. Eso lleva tiempo, porque llegar a un nivel de certeza con un agente que tome buenas decisiones como lo toma un experto de la compañía, no es algo que uno llegue rápido, y hay que tener también una metodología de trabajo para que eso ocurra. Y es un proceso claramente de aprendizaje que van a llevar las organizaciones. La verdad que me quedo con esto que mencionabas, digamos que tiene que estar en la agenda del CEO sin lugar a duda, como fue tanto de las otras etapas que hemos vivido. La verdad que el compromiso era terminar y30, estamos y32, estamos casi justo en un panel, digamos, donde hemos hablado de todo. Quiero agradecerles por la atención a todos los participantes. Desear también agradecerles por compartir estas experiencias y esta visión que tienen en cada una de las compañías. Así que pido un fuerte aplauso para todos los participantes. Vamos, ejercicio alimentar.